Hola, ¿qué tal? Este es su programa Odontología para Todos y yo soy su anfitrión, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. Es para nosotros un gusto tener una invitada de lujo. El día de hoy está con nosotros la doctora Daniela Gurrola Ruiz, especialista en odontopediatría o lo que normalmente nosotros como odontólogos llamamos estomatología pediátrica. Doctora, bienvenida. Este es su programa y bueno, queremos saber qué tema vamos a tratar ahora. Hola, buenos días. Mira, la verdad es vamos a tratar, es un tema muy importante para las personas, para las mamás sobre todo, y es la salud bucal. Los primeros 1000 días del desarrollo del niño, todo lo que interviene en esos 1000 días para un buen desarrollo de la salud bucal de un niño. Ese es el tema que queremos tratar ahora. Es un tema muy importante. Nosotros queremos hacerles notar allá a ustedes en casita, por ejemplo, a ustedes, señoras que son primerizas, que tienen un bebé que es su primer hijo, o incluso aquellas que ya tienen varios hijos, pero que quieren reforzar el conocimiento, que tomen en cuenta este tema, es de primordial importancia. Si usted no me deja mentir, bueno, pues no te puedo llamar de, yo conozco, somos amigos de mucho tiempo, la doctora y yo, entonces, Daniela, tú no me podrás dejar mentir, pero la Organización Mundial de la Salud de un tiempo a la fecha, prácticamente desde el año 2000 para acá más o menos, le ha dado una importancia muy central a este tema. Igual son problemas de la Organización Mundial de la Salud como también de la ONU. No sé si tú tengas algo al respecto. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué importancia tiene dentro de la especialidad que tú manejas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud trata este tema y trata muy en especial los primeros 1000 días del desarrollo de una persona. Y hace un énfasis en estos 1000 días porque es donde el ser humano adquiere muchas de las habilidades, de las destrezas, de lo que va a poder desarrollar en estos primeros 1000 días. Por lo general nosotros lo oímos hablar de estos primeros 1000 días del desarrollo con los pediatras, con las personas que tratan los niños, a veces hasta con el ginecólogo, ¿verdad? Pero dentalmente nosotros lo tenemos que retomar, porque es parte del desarrollo del niño, su cavidad oral, y todo esto se desarrolla en los primeros 1000 días de esta etapa de los niños. Pues bueno, ahora vamos a tener un programa estupendo. Queremos que lo valoren, aprovechenlo por favor. Y bueno, doctora, vamos a comenzar. Es por esto, yo creo que me imagino que escogiste este tema para tratarlo aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Y adentrándonos un poquito al tema, ¿cuándo es que debemos de empezar a cuidar la boca de los niños, de los bebés? Bueno, ¿cuándo tenemos que empezar a cuidar la boca? Y es algo que los papás preguntan muy frecuentemente. Y la respuesta a veces nos saca un poquito de onda porque ¿cuándo lo vamos a tratar? Cuando la mamá está embarazada, ni antes ni después. O sea, cuando la mamá está embarazada es primordial que nosotros empecemos a cuidar la boca de un niño. ¿Por qué decimos que cuando la mamá está embarazada? Los primeros 1000 días de este desarrollo de los niños, de esta importancia, son los primeros 275 días en los que la mamá está embarazada, está en gestación. 365 del primer año y 365 del segundo año. Estos son nuestros primeros 1000 días de desarrollo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tratarlos? Con la mamá. Con la mamá vamos a empezar a tratar esa cavidad oral, esos dientes de los niños, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a empezar a tratar? La mamá está embarazada y la mamá tiene que tener una alimentación adecuada. La cavidad oral, todo lo que nosotros tenemos, la cavidad oral se empieza a desarrollar a partir del día 25 de gestación. Entonces empieza a desarrollarse. Ahí es donde tenemos que empezar a tratar
a evitar alguna malformación de su cara, alguna malformación de sus dientes, de toda su cavidad oral. Entonces, los niños, las mamás empiezan, cuando están embarazadas, entre la 6ª y la 7ª semana de embarazo, se empiezan a formar los dientes de los niños. He aquí la importancia de empezarlos a cuidar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la mamá. Si la mamá no come bien, ¿dónde va a quedar el diente? ¿Y dónde va a quedar todo el desarrollo del niño? Pero bueno, hablemos ahora de los dientes. Ya el desarrollo, algún día el pediatra, ellos se lo comentarán, pero hablemos ahora de los dientes. Si a la 6ª semana la mamá no está comiendo lo suficiente, no se está hidratando, no tiene los medicamentos y las vitaminas suficientes en su cuerpo para desarrollar toda esta parte, hablemos ahora de los dientes, entonces los dientes no se van a formar correctamente. A partir de esa semana se empiezan a formar y empiezan a tener un desarrollo poco a poco, que lo que hace es que el niño vaya formando capa por capa, así como se van formando los dientes, vaya formando capa por capa un diente sano. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a cuidar los dientes de los niños, donde empezamos a cuidar toda esta parte de su cavidad oral, de que la mamá tenga esos cuidados, tenga esa alimentación, tenga esa estabilidad emocional, tenga esa hidratación, porque hasta el agua que la mamá debe de tomar es importante para el desarrollo del niño y todos los nutrientes que ella debe de ir. Bueno, Daniela, y bueno, no me dejarás mentir también, hay que cuidar el exceso de algunas vitaminas para prevenir malformaciones congénitas. Por ejemplo, se ha asociado a vitamina A, que son, se les van implementando este tipo de vitaminas a las cremas, ¿verdad?, que usan las señoras para la piel, o vitamina E. Entonces, en algunas ocasiones también el exceso o el consumo de algunos medicamentos que también pueden impedir el desarrollo de lo que son la mandíbula, la maxila, y entonces es muy importante este tema que tú traes, y es por eso que, bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa. Entonces, perdón que te haya interrumpido, cuéntanos ahora, y también perdón al público, vamos a ver, ¿cómo crees tú que actualmente la gente vea esta tendencia a ir mejorando la condición bucal y ir asesorando a las familias, a los padres de familia con tiempo, para que sepan cómo utilizar favorablemente estos primeros 1000 días? Mire, yo creo que esta parte para nosotros es muy importante. El cuidado que deben de cuidar las mamás, y obviamente los ginecólogos se encargan de todo esto. Y son quienes van guiando a la mamá para que tenga un desarrollo el bebé óptimo. A nosotros nos toca decirle a la mamá, sí, o sea, esto es importante, y que lo sepa, que no nada más es para que el niño crezca, para que el niño se alimente, sino que también es para que se formen bien sus dientes. Y esto lo tenemos que tener, o sea, la mamá muchas veces lo dejamos como de lado, o sea, que mi niño se desarrolle, que esté bien, que crezca, pero de la cavidad oral no nos andamos acordando muy seguido. O sea, los dientes los dejamos como aparte, y es algo que debemos de tener para toda la vida, que debemos cuidar toda la vida, y entonces empiezan en estos primeros 1000 días del desarrollo del bebé, que es donde va a adquirir va a tener su óptimo desarrollo y va a poder tener ese potencial el niño. Pues, ¿y qué dices con respecto entonces también a que los ginecólogos, bueno, van implementando ya de forma sistemática el uso o el consumo de lo que es el calcio, obviamente para la formación no nada más de los dientes, sino de los huesos, pero también el ácido fólico, que es muy importante y que obviamente ya en todos los sistemas de salud se ha implementado, y obviamente pues por esa parte estamos ya despreocupados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en sí los sistemas de salud ya
se implementó y básicamente pues la cuestión de descalcificaciones a veces no influye tanto ya en la actualidad ni la falta de ácido fólico. ¿Por qué? Porque está, creo yo, a mi forma personal de ver, cubierta esa parte. Sin embargo, no todo es calcio y ácido fólico, hay que tener la cultura y bueno, este tema es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de llevar al niño al odontopediatra, al especialista en niños, aún antes de que salgan los dientes? O sea, no necesariamente esperar a que ya el niño tenga, no sé, 3 años o que le duelan los dientes. ¿Cuál es la importancia, Daniela? Mira, la importancia es que nosotros cuidemos y los papás cuiden al niño en salud, que los lleven en la salud, no en la enfermedad. ¿Qué es lo que hacen las mamás? El niño tiene sus dientes, no lo llevamos. Están ahí, que se los lave, pues si se los lava, que se acuerda, si no se acuerda, se los lava. Pero ¿cuándo es cuando, por lo general, todavía esta cultura la tenemos llevamos nosotros al niño cuando ya tiene caries? Pero nosotros como odontólogos tenemos mucho que ver antes de que salgan los dientes. Y aquí la importancia, por ejemplo, cuando nosotros tratamos y tenemos el contacto, ¿no? A lo mejor no como odontopediatra, pero sí un odontólogo general en la Secretaría de Salud, las mamás tienen que ir al dentista. Tienen que ir al dentista, si no, luego a la hora del parto a ver qué hacen, ¿verdad? Ahí, si no tiene sus citas con el dentista, no van. Daniela, explícanos, por ejemplo, en estos bebés que no tienen niños, pongamos en lactantes, ¿qué cuidados debemos tener? ¿Cuál es la forma de prevenir, de hacer que pues las personas que nos ven allá en casa puedan tomar consejos, tus consejos como especialista, para que tengan un buen desarrollo sus hijos? Mira, ahorita hablamos de la mamá cuando el bebé se está formando. Sí. Ya el bebé nace y una de las cosas más importantes es la lactancia, el pecho materno. ¿Por qué? Los que tienen niños se han fijado, cuando el bebé nace, tiene su maxilar en la parte de adelante y su mandíbula en la parte de atrás. Y es una distancia así como bastante considerable. Pero el cuerpo humano es tan perfecto que está hecho para que él pueda succionar, para que él pueda amamantarse. Y esto a nosotros dentalmente, ya sabemos, o sea, en el desarrollo todo lo que nos sirve la lactancia, pero dentalmente cómo nos sirve. El movimiento que el niño hace de llevar su mandíbula hacia adelante para poder alimentarse del pecho materno es el primer adelanto que tiene su mandíbula para llegar a su lugar, que es como nosotros la tenemos que tener aquí la mandíbula y aquí el maxilar, y los bebés lo tienen hasta acá atrás. ¿Qué es lo que hacen cuando se amamantan? Adelantan su mandíbula, y esto ayuda al desarrollo y a un muy buen acomodo de su cavidad oral. Eso es lo primero que hacemos con la lactancia. Es un estímulo para el crecimiento mandibular. Exacto. Y obviamente, bueno, les queremos explicar allá en casita que, por ejemplo, yo como ortodoncista, tú como especialista en niños, sabemos y les tenemos algunos términos a veces para relacionarlos, que cuando nace un bebé a veces tienen cara de pajarito, y esto quiere decir que prácticamente la mandíbula casi está pegada al cuello. ¿Por qué? Porque su mandíbula todavía no expresa la cantidad o el tamaño real al cual va a llegar cuando ya se desarrolle. Y entonces es mediante estos estímulos que está explicando la doctora Daniela Gurrola que nosotros vamos a poder desarrollar de una forma correcta los procesos maxilares, los huesos, y no nada más los dientes. ¿No es así, Daniela? Así es. Bueno, y aparte, fíjate, es muy importante, la lactancia nos va a dar algo en la cavidad oral muy importante, que son 3 hábitos o 3 buenas posiciones que nosotros vamos a tener. El niño, cuando se amamanta del pecho materno,
que no hay nada, ningún biberón, ninguna mamila va suplir. a suplir el pecho materno. Y lo que va a hacer, primero, bueno, va a hacer que adelante la mandíbula. Con esto el niño va a aprender a deglutir el alimento. ¿Por qué? Porque el tamaño del peso, la posición en la que está el niño hace que la lengua tenga un lugar especial. Y el cuidado, o sea, aquí estamos cuidando la boca del niño. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a deglutir, está aprendiendo a respirar, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué tenemos, por ejemplo, con este niño? Cuando nosotros está ahí, ¿qué es lo que pasa si no le dan el pecho materno? No aprende a deglutir, no aprende a poner la lengua en su lugar. Y entonces no va a aprender tampoco a respirar, ni a combinar la respiración con la masticación. Entonces, tú tienes, al bebé está comiendo, está adelantando su mandíbula y está aprendiendo a respirar. ¿Qué es lo que a respirar y a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Y nos hemos encontrado muchos niños en la calle que van y tienen la lengua hacia afuera. Sí. Y siempre tienen la lengua afuera. Y luego la mamá, mete la lengua, cierra la boca. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hace el niño? Porque no aprendió, porque no succionó y no aprendió, cuando tenían en la etapa esta, no aprendió a deglutir y a poner la lengua en su lugar. Entonces el niño no sabe dónde ponerla. Y entonces no sabe dónde ponerla y no puede, aparte, como tiene la boca abierta, empieza a respirar también por la boca. Y empezamos a tener otros problemas. Si tú respiras por la nariz, ¿dónde está tu lengua? Arriba. ¿Y si respiras por la boca? Abajo. Abajo. Y entonces la lengua, estos 17 músculos que forman nuestra lengua, lo que hacen es una contraparte para el peso de nuestras mejillas cuando respiramos. Se relaja el músculo, cae y entonces empieza a achicarnos nuestra boca, a hacerla en forma de triángulo. Pero si nosotros tenemos la lengua arriba, entre nuestra arcada superior, entonces esto hace la contrafuerza. Y hace que se puedan desarrollar o sea, que se desarrollen tus maxilares, su boca, para que luego le quepan los dientes, porque luego llegan con los dientes de no le caben. No, pues no le caben, señora, ¿por qué cree? Pues porque no respira bien, porque la lengua está en un lugar donde no debe estar, porque no sabe tragar el alimento. O luego a veces las mamás, por una cuestión de trabajo, para tratar de acelerar no sé, el tiempo en que se toman su leche, pues les hacen unos pequeños orificios para así como que apresurar ándale, o sea, termina de comer, ¿cierto? Y esto, o sea, este es uno de los daños más grandes que le podemos hacer al niño. Claro que ahora las mamás trabajan y van y vienen y tenemos todos el tiempo contado, pero el pecho tiene, o sea, las características de la succión que va a tener el niño, o sea, es el esfuerzo que hace. Y entonces le está enseñando a respirar y a coordinar lo que come cuando respira. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando la mamá le hace el hoyito, que a veces no es tan hoyito, a veces le quieren cortar hasta con la tijera, entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Abre la boca y el alimento llega a su boca. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Y entonces ya no estamos desarrollando, ya no está respirando. Te fijas, a veces, por ejemplo, cuando les dan el biberón, empiezan a succionar y luego de repente el niño va a respirar y suelta y el biberón hasta hace burbujitas del aire de que está respirando el niño. Entonces, todo no esto está alternando estas funciones de succión, deglución y respiración. Es muy importante que allá en casita tomen en cuenta, como aconseja la doctora Daniela Gurrola, que lo hagan de una manera pues lo más natural posible y obviamente pues si no pueden dar pecho pues siempre existen mamilas a lo mejor ortopédicas, no alteren la mamila que viene de fábrica, pero de preferencia siempre amamantar, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, los conceptos de amamantar, Dani, han cambiado mucho. Por ejemplo, antes se decía que 6 meses era suficiente, que ya en realidad no tenía mucho alimento
contenido vitamínico, energético, la leche después de los 6 meses. Sin embargo, bueno, no nada más es la cuestión de la alimentación, es el vínculo que establece la madre con el hijo, la relación psicológica y también el desarrollo, ¿verdad? Entonces, ahora se han cambiado los parámetros y se dice que la mamá puede amamantar a un poquito más de tiempo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la Organización Mundial de la Salud aconseja los primeros 6 meses, porque sí es cuando estás haciendo ese vínculo, cuando estás teniendo, o sea, la madre produce todos los nutrientes y está, o sea, la fórmula láctea tiene todos los nutrientes que el niño necesita. Después de esos 6 meses bajan mucho toda la concentración y la calidad, pero pues ahora dicen, hasta los 6 meses es casi como que obligatorio. Después de esos 6 meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí que la mamá decide, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al niño. Entonces, ellos dos van a decidir cuándo dejamos de amamantar. 1 año, año y medio, 2 años. Digo, también ya los 8 años ya es como mucho, pero cada mamá decide ese momento. Pero sí es muy importante los primeros 6 meses. Muy bien, Dani. Quisiéramos también saber, por ejemplo, cuando ya al niño le salen los dientes, ¿qué cuidados hay que tener en estos casos? Ya tenemos un niño, no sé, de 2 años y medio, llega a tu consulta, ¿qué consejos le puedes dar? Fíjate, ahorita estábamos hablando de cuando los papás nos dicen, ¿cuándo llevamos a los niños? O sea, el niño debe de ir al dentista antes de que le salgan los dientes. Claro. Porque ahí tenemos ya cuidados dentales y bucales. Ya vimos con la mamá si tiene, o sea, con la lactancia, los hábitos de succión, de respiración y de deglución que el niño va a hacer. Y ahora hay que hacerle un hábito más, que es el de la limpieza y de la higiene. Y no nos vamos a esperar a que el niño tenga una caries para empezar a enseñar a cepillarle los dientes. Y sobre todo, Dani, perdón que te interrumpa, la verdad es que también se crea una fijación que es por eso que hay una gran cantidad de personas que odian visitar al dentista o que tienen una aberración porque tienen un concepto quizá equivocado acerca de nuestra función y de nuestro trabajo. Entonces, qué bonito sería que enseñaran allá en casita a sus hijos a que les hagan ver y no les amenacen y decir, pues porque te va a inyectar y si te portas mal te voy a llevar al doctor y te va a poner una inyección y una jeringa de este tamaño. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que están haciendo es formarles un odio a nuestra profesión y en determinado momento yo creo que se va a llegar a ofrecer, porque todos, nos guste o no nos guste, pues van a tener que caer en nuestros consultorios, ¿no es así, Dani? Así es. Y mira, vamos a empezar, por ejemplo, con los niños. Cuando nos preguntan, ¿cuál es la edad para la primer cita del niño? Yo les digo, en cuanto lo registre, señora. Ya cuando tenga nombre, yo le puedo hacer su expediente, me lo trae. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta parte de... Esperemos que no los registren a los 5 años. Ah, no, sí, también. O sea, ahora creo que ya los multan si es más caro, si los registran después del mes. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar a la mamá a lavar la boca del niño y a empezar a crear ese hábito de higiene. ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando las mamás bañan, fíjate, cuando las mamás bañan a los niños en las noches, cuando no los bañan, el niño no duerme porque no está a gusto. Y si nosotros tomamos una gasa, la envolvemos en nuestro dedo cuando el bebé está recién nacido, la mojamos en agua o en agua con manzanilla y damos un paseo con nuestro dedo envuelto en una gasa por toda la boca del niño, la estamos limpiando. Estamos haciendo las primeras higienes bucales del niño. No tiene dientes. Pero desde ahí ya estamos Pero de ahí ya estamos comenzando a cuidar la boca de un niño. Bueno, Dani, yo creo que este es un tema muy extenso, da para mucho que hablar y me gustaría aquí delante de todo nuestro teleauditorio que formar un compromiso para que vengas en otra ocasión. Claro que sí. Y poder aterrizar ya lo que es los hábitos. Es un placer tenerte aquí en el estudio con nosotros y bueno, allá en casita, por favor, tomen en cuenta todos estos consejos. Este programa está hecho especialmente para ustedes, por profesionales y con profesionales. Que tengan buen día. Hasta luego.